Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta lección. En este caso nos encontramos en la lección 2 sobre la concepción docente. Y para hablar de este elemento, hemos venido transitando en el segmento anterior, trabajando con el concepto de paradigmas, ¿no? Modelos, orientaciones, mm, para poder ir aterrizando en cómo se puede concebir o entender qué es ser docente hoy en día. Para eso, pues vamos a trabajar el tema de los paradigmas de formación docente y su desarrollo profesional del profesor, porque como ya habremos visto en la lección anterior, ¿no? Cuando hablamos un poco de elementos históricos, culturales, sociales y políticos, por los cuales ha tenido que atravesar la educación como fenómeno, hoy vamos a hablar ahora de ese sujeto que ha surgido a partir de la construcción de eso que nosotros llamamos educación. En este caso, el profesor. Y para eso lo vamos a entender desde la perspectiva de los modelos, de las orientaciones, de los paradigmas, ¿no? Que se viene trabajando por diferentes autores y que naturalmente, aunque si bien es cierto, esto tiene su génesis en entender el rol o la formación o el venir a ser profesor eh, de los niveles anteriores es algo que realmente no ha escapado de esa lógica. Y por lo tanto vamos a hacer un recorrido reflexivo por los marcos que orientan el cómo se forma, cómo se piensa y cómo se transforma la realidad docente en el caso del contexto de la educación superior. Y es importante que empecemos a realizar una problematización inicial. Aquí hay que responder algunas preguntas que vamos a partir, ¿verdad? Y siempre es importante mencionarlo, que ningún proceso formativo es neutral. Y la formación como proceso siempre va a estar por debajo de la educación. ¿Por qué? Porque la educación tiene elementos generales y lo vamos a ver en el tema de los fines de la educación. En este caso, la formación es algo específico, es buscar replicar algo, moldear algo igual a. Entonces, en este caso, la formación docente como tal, entendiéndolo como fenómeno, como proceso, no es un proceso neutro ni automático. Este está atravesado por muchos elementos y estos pueden ser, y ya lo vimos, económicos, pueden ser culturales, pueden ser políticos, pueden ser religiosos, etcétera. ¿No? Entonces hay idiosincráticos, culturales, costumbres, hay un montón de elementos que resignifican o hacen o repiensan el proceso educativo como tal y naturalmente todo lo que en educación converge, ¿no? Valores, ideologías, que muchas veces estos permanecen invisibles, por lo menos, o están presentes, pero de manera implícita, no tan explícita, ¿verdad? Y por lo tanto, a veces pasan desapercibidos, pero son los que orientan, ordenan nuestras formas de actuar y nuestras formas de pensar, ¿no? Y de concebir todo el proceso educativo. Hay dos preguntas que nos tenemos que hacer y es la primera en cuanto al venir a ser profesor, que ¿cómo se forma un docente universitario? Eh, eh, y aquí, dentro de esta pregunta clave, nos tenemos que hacer otra subpregunta en el sentido de la tradición, ¿no? ¿Cómo ha venido siendo históricamente ese proceso? Para los niveles anteriores, tenemos claro que qué institución forma. Por ejemplo, en un momento pasado, hace unos 20 años atrás, hablábamos de las escuelas normales, por ejemplo, para la formación de estudiantes en educación primaria en aquel momento, que luego pasó a ser educación básica hasta el segundo ciclo, por ejemplo, o hasta el sexto grado, podían ser las escuelas normales las que formaban los profesores para esos grados. Posteriormente, también para los siguientes niveles, eh, se encargaba, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de Honduras y otras instituciones también que ayudan en la formación en otras áreas del conocimiento, a formar los profesores para el tercer ciclo de educación básica y la parte ya de educación media o la secundaria que conocíamos antes o el colegio, ¿verdad? Entonces, y aún la misma pedagógica tenía sus programas de formación para educación preescolar. Entonces, siempre lo hemos tenido claro para los niveles de abajo,
pero para el nivel de educación superior nunca ha existido una política que ordene todo el proceso o que ordene el funcionamiento en este sentido de la formación para el docente universitario. Y pero eso no es una realidad única en el caso de Honduras, ¿no? Es una realidad que viven muchos países. Eh, Hoy en día, por ejemplo, el tema de la investigación ha sido como el parámetro para determinar que alguien esté apto para enseñar. Y en cierta forma hace lógica porque el que está abierto para aprender permanentemente también tiene la posibilidad de poder enseñar naturalmente, ¿no? Un contenido, una conducta, un patrón, una técnica, etcétera. Pero también hay otras instancias donde como tal, el poseer cierta experiencia le faculta, ¿no? Como tal para el cargo docente. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿es realmente la formación del profesorado universitario un proceso sistemático o es el resultado muchas veces de la experiencia acumulada y la socialización en la cultura disciplinar? Porque usualmente y por tradición, el docente universitario y se considera como tal acto cuando posee competencias, conocimientos, habilidades, experiencias en un determinado campo del saber, llámese administración, derecho, economía, filosofía, letras, etcétera, ¿no? Hay en los diferentes campos del conocimiento humano, o sea, pero que el simple hecho de conocer esa parte disciplinar automáticamente lo faculta a uno para poder enseñar, ¿no? Y a veces, pues, mediado diferentes coyunturas, pues se logra acceder a eso. En muchos casos, así es el proceso de venir a ser docente universitario. Y en ese continuo de práctica universitaria, muchas veces eh, la formación viene siendo la repetición constante eh, como tal de la misma práctica y realizamos lo mismo durante 20 años. Entonces al final tenemos 20 años de experiencia haciendo lo mismo. Y como tal la experiencia, y lo podemos ver en diferentes autores o enfocados al tema educativo, como el caso de John Dewey. John Dewey mencionaba que la experiencia tiene un componente formador. El dolor, el sufrimiento, las sensaciones, todo eso contribuyen al proceso formativo de la persona. Pero una experiencia por sí sola no se vuelve significativa, no se vuelve aprendizaje si no viene acompañado de una reflexión. Entonces, naturalmente, si usted repite lo mismo, ¿qué lección está aprendiendo cada año? ¿Hacer lo mismo? ¿Es eso suficiente para formarse? La experiencia como tal es suficiente para formarse como profesor. Es ahí la cuestión. Y anclado al tópico anterior, venimos hablando del dominio disciplinar, que ha sido una tradición, ¿verdad? De los profesores de educación superior, que el conocimiento experto, o sea, del campo de estudio que se va a enseñar, es el necesario e indispensable, pero tenemos que estar conscientes que no es suficiente para enseñar con profundidad pedagógica, porque podemos, como proceso, entender que la educación y la formación están anclados a la comunicación. Y ustedes, estoy seguro que en el módulo con anteriores, con la Master Selene, vieron que hay un proceso dentro de la comunicación, ¿no? Que es mediar, ¿no? Es aproximar. Yo recuerdo que en educación media siempre hablábamos, ¿no? Que hay un emisor, hay un receptor o que son interlocutores como tal. Y en el proceso educativo, eso es lo que debería de ocurrir, ¿no? Debería haber una interlocución. Y en esa interlocución, en ese intercambio, ¿no? Hay algo que conecta, aparte de las ideas, aparte de la experiencia, que son los sentidos y significados que adquieren esos códigos. Los códigos, vamos a hablar de las palabras, las emociones, el lenguaje verbal, el no verbal, todo aquello que ayude y dé soporte al mensaje, ¿no? Que estamos llevando. Pero ¿qué pasa cuando mi mensaje no es interpretado de la forma en que yo lo he expresado, sino que es interpretado de una manera diferente? Entonces, aquí es donde venimos a entender que
el mero dominio, número uno, el mero dominio del campo disciplinar no es suficiente para enseñar. O sea, que usted tenga una maestría, un doctorado, técnicamente y que sea en la misma línea o en líneas diversas, no es suficiente para enseñar con profundidad pedagógica. Puede ser suficiente para socializar un contenido, puede ser muchas cosas, pero menos para enseñar con la profundidad pedagógica, porque mi preocupación como profesor no es de que venir solo a enseñarle un contenido que lo puede encontrar perfectamente en cualquier red, ¿no? Puede encontrarlo en las revistas de investigación científica, puede encontrarlo en LinkedIn, puede encontrarlo en ChatGPT y en muchas otras herramientas, en repositorio, biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya está la información. Ya no necesitamos aquel docente de la época medieval, ¿no? Que no había tanto contenido tan a la mano de las personas, tanta información tan a la mano, y que por lo tanto la única fuente, la única enciclopedia era el profesor. Hoy ya no existe ese tipo de docencia. El tipo de docencia que nosotros debemos trabajar es una docencia que se preocupe por aproximarse al estudiante y garantizar que aquella información que está teniendo acceso el estudiante tenga un sentido en su práctica, tenga un sentido para su vida, para su progreso profesional, para su progreso académico y no necesariamente venir a recitar o dominar apenas en un nivel memorístico el conocimiento. Y luego, pues, tenemos que reflexionar que muchas veces ocurren, ¿no? Esas tensiones entre la teoría, la práctica y el contexto, porque la formación docente como tal vive en la intersección permanente entre el saber académico, la acción en el aula y las condiciones institucionales reales. Y lo veremos, ¿no? En otras unidades de este diplomado y de este módulo específicamente, que el saber académico sí ayuda, naturalmente, no lo vamos a negar, pero no es suficiente por sí solo. Tener la capacidad de formarme viendo a otro haciendo una práctica y luego venir yo a replicar lo mismo y tener una identidad, aunque sea replicada de otro docente, para poder gestionar el aula o poder desarrollar una acción correcta en el aula, tampoco es suficiente. Y que las condiciones naturalmente a veces entran en contradicción con lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que el contenido me dice. Entonces, vivimos como docentes y como profesores en esa tensión constante, ¿no? Entonces, de aquí vamos a partir y repetimos, ¿no? La formación docente no es neutra, perdón, y siempre responde a paradigmas que definen lo que se prioriza, lo que se valora más, lo que se debe de enseñar y qué tipo de profesional se aspira a construir. Recordemos algo que mencionaba el profesor Diniz Pereira en uno de sus últimos textos de esta década, que la educación superior tiene algo que los otros niveles educativos no tienen. Los otros niveles educativos aportan, pero este nivel educativo de educación superior tiene las llaves que le dan al profesional que se forma el acceso en la actuación profesional. Y por lo tanto, nuestro compromiso para formar ese recurso humano que va a intervenir en los diferentes campos de la actividad humana, sean estos sociales, culturales, económicos, políticos, tecnológicos, lo que sea, debe de salir no solo siendo el estudiante con el mayor número de conocimientos, sino con la capacidad de poder seguir aprendiendo de una manera autorregulada. Debe de seguir aprendiendo para ser una persona que se pueda autorrealizar naturalmente, que pueda vivir en armonía con nosotros. Entonces, son tantas las cosas, son tantas las responsabilidades que tenemos nosotros como educadores, pero que no todo depende de nosotros porque también hay otros elementos que condicionan nuestra manera de entender la docencia y nuestra manera de realizar la práctica educativa. Ahora bien, hablábamos en el segmento anterior de esta misma lección, ¿no? De que un paradigma establece la forma en cómo concebimos, en este caso, el universo docente. En otras palabras, se lo voy a resumir así.
Lo he dejado muy técnico en función de cómo yo trabajé en aquel momento ese segmento dentro de una investigación que se hizo, ¿no? En el marco de la formación de la maestría. Pero se lo voy a dejar aquí. Es el universo docente, entender el universo docente. Primero, que debemos recordar también que el paradigma no solo es un modelo pedagógico, ¿verdad? Y aquí sí, eso lo quiero que lo tengamos claro en este contexto de formación de profesores. No es meramente un modelo pedagógico, es el marco interpretativo y en muchas ocasiones se convierte en normativo que orienta toda la arquitectura de la formación del profesorado y por lo tanto de los planes de estudio. Es decir, por ejemplo, este modelo que nosotros tenemos del diplomado, este modelo, ojo, este esquema de formación de profesores parte de un marco interpretativo y normativo. Y cualquier programa de estudio también parte de un marco interpretativo y normativo. Por lo tanto, parte también de un paradigma de formación de profesionales, que ya lo vamos a discutir más adelante, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque esto condiciona. ¿Condiciona qué cosas? Por ejemplo, eh, desde la parte ontológica, por ejemplo, nos da el qué enseñar. Se determinan los contenidos, se determinan aquellos saberes, las experiencias y las competencias, los objetivos que se consideran esenciales. En este caso, vamos a focalizarlo para la formación docente, ¿verdad? Pero también puede ser para la formación del abogado, para la formación del ingeniero, para la formación del arquitecto, para cualquiera, porque al final esto es formación profesional, solo que vamos a orientarlo a la parte docente porque ese es nuestro negocio, vamos a decirlo así, o ese es nuestro asunto, como diríamos en español, negocio en portugués. Entonces, muy importante que ontológicamente hablando, el paradigma aquí define que enseñar la parte metodológica, cómo enseñarlo, es decir, cómo vamos concatenando, ¿no? Los contenidos por un lado, los saberes por otro lado, las experiencias previas por aquí, la experiencia práctica por acá, la investigación por allá. Eso es lo que vamos haciendo, ¿no? En la parte metodológica, ¿no? Los dispositivos formativos, las estrategias, las metodologías de evaluación, las metodologías de enseñanza, todo eso está en este segmento, en esta parte metodológica de un paradigma. Luego, la parte axiológica que va orientada a los valores, ¿no? ¿Qué tipo de docente o qué tipo de profesional, si usted lo quiere ver para otro profesional, qué tipo de profesional se está construyendo, ¿no? Hay una idealización, en este caso vamos a hablar del profesor, qué rol tiene, sus valores, sus creencias, su misión de vida, en el caso personal, profesional y académica, y naturalmente, cuál va a ser su relación con el conocimiento y con los estudiantes. Y luego, pues, está la base epistemológica que esta tiene que ver ya en aquel sustento teórico, ¿no? Donde aquí podemos decir que donde todos los paradigmas asientan sus concepciones, ¿no? Sobre, en este caso, el conocimiento, porque al final lo que nosotros buscamos enseñar siempre es la verdad o aquello que es comprobable científicamente, ya les voy a explicar eso bajo qué perspectiva está, y la naturaleza de cómo funciona el aprendizaje. O sea, enseñanza y aprendizaje no siempre categorizan dentro de lo mismo, pero en este caso también entra, ¿no? En esa base epistemológica, ¿no? ¿Cómo enseñar? ¿De dónde sale eso de enseñar? ¿Qué es eso de enseñar? ¿No? Entonces, para que lo tengamos claro, cómo los cuatro elementos que mencionábamos anteriormente se ven reflejados dentro de los paradigmas de formación docente. Ahora bien, vamos a entender aquí paradigmas, en otras palabras, como aquellas rutas para venir a ser docente, porque aún la palabra profesionalización, porque es dentro del paradigma que nosotros estamos en este momento, ya evoca un modelo, ya evoca un paradigma, ya evoca una orientación. En este caso, ¿verdad? Yo siempre le digo, vamos a entender paradigmas como la ruta para venir a ser profesor. No son en este caso categorías rígidas, vamos a entenderlo en este sentido, ni que sean mutuamente excluyentes, porque en muchas ocasiones estos paradigmas logran coexistir dentro de los sistemas educativos.
a veces en medio de tensiones, en otras ocasiones con diálogo, y en otras maneras pues se configuran maneras distintas del proceso de convertirse en profesor. Y esto es algo natural porque en muchas ocasiones los programas de formación de profesores traen, ¿no? Distintos, vamos a llamarlos así, formadores de formadores que tienen concepciones diferentes, que tienen intereses diferentes, que tienen una trayectoria diferente y por lo tanto, y que están también en un momento de su desarrollo profesional diferente. Y por lo tanto, todo eso va condicionando la forma de cómo enseñar la docencia, cómo modelar también la docencia. Y ahí es donde nosotros entramos en juego, los que estamos en el proceso formativo, porque estamos observando, ¿no? Ah, me gusta cómo se comporta aquí él, de esta docente me gusta esto, esto y esto. En fin, en la práctica real, ningún sistema formativo responde a un único paradigma como tal. Los docentes muchas veces navegamos, nos adentramos, ¿no? En varios marcos, adoptando o adaptando en algunas ocasiones elementos de cada uno según el contexto institucional y disciplinar. En este caso, la identidad docente que nosotros construimos, es decir, convertirse en profesores es un proceso largo, largo. Y la identidad profesional, en este caso, se construye en, en un momento por la socialización, en otro momento por la reflexión, en otro momento también o en otro estadio, por las experiencias formativas que vamos adquiriendo dentro de ese momento de ejecutar la praxis docente y naturalmente el encuentro con los paradigmas dominantes que se encuentran dentro de una institución. Por lo tanto, reconocer los paradigmas es el primer paso para elegir conscientemente desde cuál posición se quiere enseñar. Esto es como en la psicología, ¿no? De que eh, para poder llegar a la sanación o a la curación, lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos mal o que estamos bien. No, no, que estamos mal. Y a veces nos negamos, ¿no? De que partimos de manera subjetiva y rechazamos la subjetividad. Pero hubo un texto, se me escapa el nombre en este momento que yo leí y decía algo muy importante. La subjetividad no es enemigo de la objetividad, no es lo opuesto de la objetividad, es el complemento de la objetividad, porque no habría objetividad sin subjetividad y viceversa. Entonces, aquí es importante que ustedes entiendan que nadie enseña desde la objetividad, nadie, nadie. Y lo vamos, en la medida que vamos avanzando en el módulo, ustedes van a entender de que no enseñamos de manera objetiva, enseñamos de manera subjetiva todos. Y parte, por ejemplo, del ejercicio que realizamos en la primera reunión era que ustedes hicieran su diagnóstico, su evaluación diagnóstica de cómo aprenden ustedes. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, si no siempre, la mayor parte de nosotros enseñamos según cómo aprendemos. Estructuramos o arquitectamos las experiencias de aprendizaje de otros según nuestra forma de aprender y a veces se nos olvida que nosotros como profesores, es cierto, tenemos cierta autoridad delegada, pero el proceso de formación no es un proceso único del profesor. También tenemos que escuchar a los estudiantes, tenemos que involucrarlos, pero a veces los involucramos de una forma de que ellos siguen siendo objeto y no sujetos participantes de este momento, de esa formación. Y nos volvemos y nos encerramos en nuestro caparazón y olvidamos que al final la razón de ser del proceso educativo son los estudiantes. Recordemos que la formación como tal, viéndolo desde la parte primitiva, o la educación, si usted lo quiere ver en un concepto más amplio, no surge por los docentes, surge por la necesidad de alguien de apropiarse de un conocimiento común.
un conocimiento común que es construido socialmente. En aquellos tiempos por la comunidad, que en la medida que iban obteniendo las experiencias, ¿no? Cuando hablamos de materia primitiva, hoy en día, pues las fuentes de ese conocimiento común son diversas. Y por lo tanto, hoy que están más accesibles, limitar nuestro rol a solo ser meros poseedores de un conocimiento disciplinar es insuficiente. Vamos a entrar ya de lleno un poquito con el tema de los modelos, ¿no? De formación. Yo, como les digo, quizás pueden haber algunas variaciones. Voy a tratar de compartir el cuadro resumen que logré hacer de la sistematización de todos los paradigmas, orientaciones, racionamientos y un montón de nombres que se les da según autores, pero lo he tratado de resumir de esta manera, ¿verdad? Hay un modelo eminentemente academicista que ve al profesor, por un lado, como una enciclopedia de conocimientos que solo domina el conocimiento sustantivo, es decir, aquel conocimiento que producen otros, pero también está la perspectiva de academicista como un investigador. El profesor investiga, vive, se interesa más por el conocimiento disciplinar y por lo tanto se desapega de la parte pedagógica. Lo importante aquí y en este modelo es poseer, poseer un conocimiento disciplinar específico. Por eso ahí, en resumido, es un experto disciplinar. Puede ser porque conozca solo lo que ya la ciencia ha trabajado, ¿verdad? Y no se convierte en un especialista de la materia, o bien puede ser un especialista de la materia, pero que no se dedica a la parte pedagógica, sino que más a la parte disciplinar. O sea, enseña, modela, socializa un conocimiento, pero hasta ahí nomás. No va al fondo, en este caso, de la parte didáctica, ¿no? De ese saber propio que solo se construye del saber enseñar, ¿no? Está el modelo personalista, que aquí no hay como tal, el contenido no es el centro es la persona. Y naturalmente, al no haber ya vamos a profundizar quizás un contenido como establecido, permite que las personas vayan construyendo a medida van experimentando, van viviendo y por lo tanto el sujeto es alguien que está siempre en constante formación, no en constante preparación, pero siempre orientado a la parte humanista, no tanto a la parte disciplinar como en el anterior. El práctico busca, en este caso, en otras palabras, el conocimiento de esa labor y que por eso durante mucho tiempo, por este modelo, en la labor docente se consideró como un oficio, era porque muchas veces, o bueno, en los paradigmas, en los momentos, en la antigüedad, la forma de aprender la docencia era viendo a los otros cómo actuaban y replicar, ¿no? Entonces, claro, como era algo que yo podía ver sin un fundamento teórico, sin nada, entonces solo iba a observar con la parte empírica, ¿no? Trabajando sensorialmente, ¿no? Viendo, percibiendo, y en función de eso, pues tratábamos de tomar lo mejor y lo replicábamos, ¿no? Esa es fue uno de los modelos de venir a ser profesor. Así como lo fue el de desarrollo personal, que hubo un momento que el humanismo, ¿verdad? Tuvo esa ebullición, ¿no? En esa efervescencia social, pero que como muchos modelos sociales, pues tienen un ciclo, tienen un momento de inicio que a veces rompe con los patrones anteriores y llega un momento de algidez porque pues las personas que nacieron bajo la influencia de este modelo pues se vuelven mayoritarios y por lo tanto al ser la mayoría quien toma las decisiones siempre, entonces buscan, ¿no? Impulsar sus creencias porque la toma de decisiones no es un proceso subjetivo, objetivo tampoco, es un proceso subjetivo.
¿verdad? Y entonces, al ser subjetivo, pues está como el poder en sí es subjetivo, ¿verdad? Está a expensas de las personas que van a tomar las decisiones, que son autorizadas para tomar las decisiones. Entonces, aquí la concepción docente en el modelo práctico, después de que salimos a pasear, regresamos, el modelo práctico es, se forma el docente viendo a los otros, viendo a los prácticos. Bajo este modelo también surgió otra, ¿verdad? Que fue un submovimiento dentro de la parte del práctico, que ya era una práctica reflexiva, ¿no? Que ya uno podía, cierto, aprender viendo a los otros, pero cuando ya pasaba a la parte ya independiente, en la que yo puedo aprender a partir de mis experiencias, fue la del práctico reflexivo, ¿no? Que en este caso ya el docente, ¿no? Buscaba reflexionar sobre el previo de la práctica, en el desarrollo de la práctica y posteriormente al finalizar su práctica, ¿no? Y aquí se toman algunos elementos dentro de este diplomado que vamos a tratar de rescatar de este modelo en materia de reflexión. Ya la parte ya social reconstruccionista, que es el último modelo, ya tiene un enfoque más político, ¿no? Ya no ve la educación como un fenómeno y vamos a decirlo así, neutro, que naturalmente a través de este se busca el control social, ¿no? Se busca controlar la forma de pensar de las personas, se busca controlar patrones, conductas, culturas, costumbres, y que muchas veces eso viene en detrimento de los derechos y de muchas otras cosas más, de un, de un país o de una sociedad más justa, en otras palabras. Entonces, aquí ya el docente ya no solo es un mero socializador de conocimiento, ya no solo es alguien que busca desarrollar o mejorar o potencializar a la persona de manera individual, ya no solo es un práctico, ya no solo es un tecnólogo, ya vamos a llegar a la parte del tecnólogo, sino que busca ser un agente crítico del cambio, ¿verdad? Y aquí es donde en algunos momentos tibiamente se quiso abordar, ¿no? Y yo recuerdo que en la normal, por ejemplo, porque tuve la oportunidad de estudiar en la normal, los docentes son los agentes de cambio dentro de la comunidad, son líderes sociales. Sí, pero evidentemente, bajo el control político, una figura ajena al campo de este sector de la política que tenga tanto poder o influencia es una amenaza y por lo tanto se ha buscado siempre de mermar, ¿no? De no, vamos a decir, estimular, ¿no? Tratar de apagar, ¿no? Como que si no, realmente han limitado tanto la labor docente que solo sea un mero proceso de socialización de conocimientos, pero también los docentes pueden hacer esos agentes críticos que ayuden a otros a construir esas reflexiones para poder trascender socialmente, ¿verdad? Y buscar y apelar por instituciones y naturalmente por sociedades, en este caso, que aboguen por el desarrollo pleno de todos, ¿verdad? Entonces, aquí ven al docente, la formación docente se va orientada o va volcada en ese sentido. Y luego el tecnólogo que parte básicamente de un movimiento de la racionalidad técnica, ¿no? Aquí este modelo es eminentemente, yo se los puedo decir, junto al academicista, son los más positivistas. Si no está comprobado científicamente, no se puede, y si está comprobado científicamente, se ejecuta, se toma como parte de las teorías a enseñar. Entonces, aquí el docente ya no tiene esa capacidad que tiene, por ejemplo, el academicista de poder determinar, ¿no? En función de que como él conoce el campo disciplinar, de determinar qué se puede enseñar. Aquí ya no, aquí yo ya te doy estos instrumentos y tu labor va a ser solo elegir, ¿no? Las estrategias, las metodologías o accionar las que ya te doy como sugerencia. Entonces aquí al docente ya no es un curriculista, ya no tiene esas capacidades y lo que se busca es que el docente enseñe lo que ya está establecido a ser enseñado. Y en algunas instituciones, no voy a decir que han llegado al nivel de descaro, pero sí han llegado a un punto
donde ya hasta los mismos recursos, ya todo, hasta el guión de lo que tiene que decir el docente, ya está. Entonces lo que buscan nada más es una voz, es una imagen para poder socializar ese conocimiento. Conocimiento que los estudiantes, pues, insisto, hoy con la era de la tecnología pueden adquirir en cualquier lado. Ya esas universidades ya solo viven del nombre, solo viven de la imagen, ¿verdad? Y a veces para atender una necesidad de mercado, como es el tema de la formación. Entonces, aquí es clave entender del que el punto central, reitero, es que el docente domine técnicas. Aquí primero, por ejemplo, y aquí lo importante siempre es que hay un momento de teoría y hay un momento de la práctica. La práctica se vuelve deseable en la formación del profesor, pero no es indispensable como en la parte teórica. Esa es la parte cruel, ¿no? De este modelo, porque al final lo que busca es medir, mensurar, estandarizar todo. El detalle es que la práctica no es algo que es estandarizable, porque volvemos, los contextos no son iguales. No son iguales. El público no es igual. La normativa no es igual. No es lo mismo, por ejemplo, las capacidades, conocimientos, habilidades que debe tener un profesor, por ejemplo, en la ciudad, en la capital, por poner un ejemplo, Tegucigalpa y Comayagüela, aún, de hecho, entre estas dos ciudades que están cercanas, no es igual ser docente en Tegucigalpa que ser docente en Comayagüela. Hay algunas cosas que podrán ser comunes, pero no es lo mismo. No es lo mismo ser un profesor universitario de Tegucigalpa que ser un profesor universitario, por ejemplo, de Islas de la Bahía. Vamos a colocar un ejemplo, porque ya los conocimientos, ya las prioridades de esa otra comunidad pueden ser muy diferentes a las nuestras. No es lo mismo ser docente universitario o docente en general en Honduras que en Colombia. No es lo mismo ser un docente de zona rural, por colocar un ejemplo, dentro del departamento de Olancho, que ser un docente rural en la frontera. O sea, hay priorizaciones, hay trayectorias, hay conocimientos, hay saberes, especialmente estos saberes que son diferentes por la región, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, algo así bien fácil, ¿no? Recuerdo que en una oportunidad tuve el de visitar Leticia. Leticia es un departamento en Colombia fronterizo con Brasil y Perú. Y lo interesante de ver es que estos puntos, ¿no? Que están cerca y que apenas están separados, bueno, por lo menos del lado de Perú, están separados por el río Amazonas, ¿no? Apenas, pero hay formas de atravesar, llegar de un lado al otro. Lo interesante es que, por ejemplo, tuve la oportunidad de que los estudiantes allá aprenden portugués y español e inglés. Los estudiantes allá aprenden el valor del sol, el valor del real de Brasil y el valor del peso colombiano. Que allá el tema por el intercambio comercial constante, el tema comercial, valga ahí, tiene prioridad, ¿no? El tema financiero de la actividad económica propia, ¿no? Que hay mucho emprendedurismo, y se vuelca, ¿no? Para estas áreas administrativas, ventas y conexas, ¿no? Actividades conexas a esas áreas. Por lo tanto, todas esas condiciones de vida van condicionando, ¿no? La forma de los contenidos, porque naturalmente uno de los elementos que se toma en cuenta para la calidad educativa es la pertinencia. Pero bueno, entonces vamos a adentrarnos un poquito en el tema de los paradigmas, pero en el paradigma tecnológico, solo quiero si no me pasé, no, estamos cheques. En el paradigma tecnológico, se concibe la enseñanza como un proceso que se puede, número uno, planificar, que se puede controlar y que es eminentemente técnico. Aquí el docente, reitero, solo es un ejecutor eficiente. Ojo aquí con eficiente de métodos que ya han sido comprobados y que van siempre orientados por objetivos medibles y resultados de aprendizaje que están estandarizados y que debe ser igual para todos. Es decir, aquí la evaluación siempre va a ser normotipo y no criterial. O sea, igual para todos.
¿verdad? Porque ya sí está establecido en la norma. Entonces, la idea central de aquí del ser profesor es que se puede sistematizar todo mediante el diseño instruccional riguroso. La eficiencia, en este caso pedagógica, se mide básicamente por el que los estudiantes alcancen los logros de competencias que ya están previamente definidas y que pueden ser verificables, medibles y observables especialmente, ¿no? Entonces, y aquí ya algunos pues ya pueden que se sientan identificados. Este es un paradigma y nosotros tenemos que saber qué paradigma estamos nosotros amparados. Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias que han estado firmemente en este modelo? Bueno, algunos las conocerán, como por ejemplo evaluación estandarizadas y rúbricas, por ejemplo, es algo muy típico. La educación basada en resultados, que esto no surge específicamente dentro del campo educativo, sino que se toma de otra área del conocimiento como es la administración basada en resultados, de ahí surge toda esta idea. Y el diseño instruccional y la tecnología educativa, ¿no? Tecnología educativa no lo vamos a entender como estos dispositivos, ¿no? Sino que vamos a entender tecnología como aquellos recursos que permiten diseñar la enseñanza. Y por eso es que está relacionado con el diseño instruccional, porque entenderemos por diseño instruccional toda aquella planificación del entorno, de los recursos, de las acciones, ¿no? De las reacciones también. O sea, tratamos de medir tanto, controlar todas las posibles variables que se pueden enfrentar por la situación para encaminar la enseñanza de tal manera que podamos evidenciar la adquisición de ciertos objetivos, de ciertas competencias en el estudiante, ¿verdad? Entonces, por eso no lo vamos a entender como recursos de esta índole, ¿no? Como celulares, no, no, no. Olvídense de eso. Cuando se habla de tecnología educativa, se refiere a eso, ¿no? A esos insumos que apoyan, a esos insumos técnicos que apoyan la planificación del currículum, ¿no? ¿Qué tensiones y qué límites se viven dentro de esto? Bueno, primero, pues que la docencia es meramente algo instrumental, no la persona, a mí me da cosa a veces hasta decir el docente, pero el profesor en este caso, pues se ve meramente utilizado solo a comunicar, ¿no? Una información bajo ciertos parámetros que ya da la institución y que usted solo se limita a cumplir fielmente. Naturalmente esto produce que al no haber un criterio pedagógico se desvalorice, ¿no? La labor docente y solo se le vea como un mero socializador, ¿no? de información. Y este profundiza muchas veces la separación, que era lo que les mencionaba. Usualmente hay esa separación, ¿no? Primero la teoría y después la práctica, pero realmente en una perspectiva más crítica, teoría y práctica están interconectados y no los podemos separar, ¿verdad? Se van construyendo una en el proceso de la otra, porque sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría, ¿verdad? Todas las acciones siempre parten de una teoría, a veces bien fundamentada y en otras ocasiones escuetamente preparada, por no decir que replicada totalmente, pero al final todo surge de una teoría. Entonces, por lo tanto, siempre, y aquí lo vamos a manifestar, por ejemplo, muchos de los programas de formación están amparados en esto, que primero vamos a adquirir la formación de fundamento, luego la especialización, ya cuando logramos adquirir las habilidades propias de cada o las competencias de ambos elementos que componen los campos disciplinares del programa de estudio. Ahora sí, vamos a la práctica, que es donde queremos identificar esa sistematización, ese accionamiento de conocimientos. Entonces, por eso es que este programa es muy criticado, ¿no? En esa separación, aunque algunos pueden decir, es razonable tener primero la práctica y luego la teoría, pero realmente la vida no funciona así. Número uno. Número dos, la teoría y la práctica están en un proceso dialógico siempre. Siempre, lo único que, claro, por tratar a veces de comprender primero una para pasar a B, decimos nosotros hay que pasar por A primero. Bueno,
algo así funciona este modelo. Y el aprendizaje y no siempre es lineal y por lo tanto ahí es donde se desbaratan muchos de estos elementos de este paradigma, ¿no? Y aquí el docente actúa como un técnico meramente ejecutor y todo se debe de medir. Desempeños observables, evidentes, porque así surge. De hecho, este paradigma fue el que predominó la formación de odontólogos y de muchos otros profesionales y de ahí ya se trajo para la docencia, ¿no? De que utilizaran bien los diferentes instrumentos, la posición, todo eso, bueno, aplicable igual a este esquema, ¿no? En este caso, en cuanto a paradigma de la docencia. El segundo paradigma que vamos a hablar es el paradigma personalista, ¿no? Aquí se entiende que el ser docente parte primero de un desarrollo personal y que viene a construir también una parte de su identidad, porque usted no puede ayudar a construir a otro su identidad si usted no ha construido la suya, ¿no? Entonces, el docente no se forma solo adquiriendo saberes, porque es cierto, el saber ayuda en ese proceso, pero no lo es todo. Y se forma cuando quien es, en este caso dice acá, se forma construyendo quién es como persona y como profesional. Entonces, aquí en este sentido, el desarrollo personal se vuelve interesante. Aquí no hay como en el anterior, ¿no? Que todo es planificado, que todo es estructurado. Aquí no. Aquí es, vamos a decir, las cosas como van fluyendo, ¿no? Entonces, no todo está tan amarrado, hay mucha flexibilidad, ¿no? Y hay muchos elementos que quedan a criterio. Es criterial aquí el proceso. Entonces la idea es aquí que la identidad, los valores, las emociones y las experiencias biográficas son el núcleo del proceso formativo. O sea, la vida como tal de la persona se vuelve el foco de desarrollo. Entonces, conocerse es una condición sine qua non para enseñar con autenticidad a los demás. Algunas de las tendencias que están vigentes hoy en día, de hecho, solo que quizás no como enfoque único, sino que, como mencionamos al inicio, coexisten con otros paradigmas, ¿verdad? Está el tema de las narrativas autobiográficas, está la formación centrada en la identidad profesional y los programas de desarrollo socioemocional docente, que aquí lo que se está reconociendo es una dimensión de la docencia, pero también se está reconociendo una dimensión personal, ¿no? Hay tensiones y hay límites, claro, esta que puede derivar en un subjetivismo sin anclaje teórico, porque como les digo, parte de elementos criteriales, o sea, va muy particular para cada uno según su momento, madurez, su trayectoria, su contexto, todo. No hay una sistematicidad pedagógica como sí lo había en el modelo anterior y no hay una articulación con el conocimiento disciplinario, o por lo menos pueda que la haya, pero no es su objetivo principal, ¿verdad? Aquí lo importante, lo que sí a mí me gusta destacar de este modelo es que entiende que el sujeto siempre está en formación permanente. Muchas veces en la perspectiva anterior, ¿no? Dentro del paradigma tecnológico, siempre se da a entender como que quien se forma ya está, es un producto meramente finalizado, o sea, que ya no se puede mejorar, que ya no puede alcanzar nada más porque ya está en su punto máximo. Quizás eso es algo que indirectamente se le critica al modelo anterior porque da a entender eso. Aquí no, aquí lo importante es que se entiende la evolución, en este caso, de la persona. Y aquí, naturalmente, la experiencia personal se torna la fuente del saber profesional. Y aquí es algo que hemos, a través de este módulo, queremos rescatar este componente personal que ya lo hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Cortagen, ¿no? Al inicio de aquel esquema de la cebolla, ¿no? Lo que buscamos es eso, ¿no? Primero adentrarnos para después poder corregir lo demás, ¿no? Para poder, no corregir necesariamente, sino que reorientar las capas externas. Entonces, en esto se enfoca la parte personalista y que queremos nosotros recobrar dentro de la formación docente. El paradigma basado en la práctica, es decir, aquí la experiencia en el terreno escolar o educativo se convierte en sí una fuente legítima del conocimiento profesional.
naturalmente, al ser algo contextualizado, único y particular, se entiende que enseñar en estos casos es una acción compleja, situacional y que no se puede reducir a fórmulas previas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el primer modelo? Que el primer modelo ya le da todo de una manera prescriptiva. Ya le dice, eso es como el perdón, ¿no? Tómese, perdón, cómprese una indulgencia y con eso solventamos todo, ¿verdad? En la época medieval, o hágase unos 10 Ave María y ya con eso quedamos libres de pecado. Algo así entiende el modelo tecnológico la docencia, ¿no? Si tiene esto, haga esto, si es esto, haga esto otro, pero a veces ocurren en el ser humano es tan diverso, es tan amplio, eh, que muchas personas siempre se quedan fuera del estándar que establecen esas normas, esos patrones, esas prescripciones que se dan en el modelo anterior. Y aquí la parte práctica, y es algo digno de destacar de esto, es esa, esas cuatro cositas, ¿no? Que la enseñanza es compleja, es contextual y no se puede reducir, no es cosificable. Y las fórmulas previas pueden ayudar, pero no son suficientes. Esas son las lecciones que podemos aprender básicamente de este modelo. Ahora, claro, como cualquier modelo, tiene ahí sus elementos, porque a veces eh, cuando centralizamos todo en la práctica, cometemos a veces el error de lo que mencionábamos al inicio de las repeticiones. Y una repetición sin reflexión puede llevar a una mala acción, ¿no? Y valga ahí la rima. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que uno, y yo lo digo, puede tomar, pero también debe tener cuidado a qué nivel lo estamos llevando, a qué público lo estamos dirigiendo, qué tipo de estudiantes tengo enfrente. Yo recuerdo que eh, hubo una práctica que a mí me gustó de un profesor de la universidad. Yo la quise replicar durante mi práctica profesional. Y no voy a decir que fue del todo malo, ¿no? Pero el nivel de compromiso que había de los estudiantes, vamos a decirlo que no estaba al 100 en el desarrollo de toda la clase. Entonces, que fue realizar un contrato de aprendizaje, por ejemplo, cosas que el estudiante se comprometía a hacer y claro, para un contexto universitario, bueno, si a veces ni nosotros en la universidad lo cumplimos, decimos nosotros a nivel universitario, qué esperanza podríamos tener con alguien de educación secundaria. Entonces, a veces no es que sea malo replicar, ¿verdad? Tomar como ejemplo, pero también uno tiene que tener el criterio o el juicio pedagógico para poder determinar, ¿no? Tengo conocimientos, ya vamos a hablar de los conocimientos docentes en otra parte de esta lección. Tengo este conocimiento del tipo de persona, de lo que les gusta, de lo que les interesa, eh, es compatible lo que yo quiero hacer con este tipo de personas que yo voy a trabajar, sí, no, ¿verdad? Entonces, llegar a ese punto de reflexión es la clave. No solo repetir por repetir, no solo repetir porque me pareció bonito, no solo repetir porque me pareció interesante, sino que con el criterio pedagógico. Otro elemento que a veces yo observo muy frecuentemente, por ejemplo, es elegir con qué recursos trabajar, ¿no? Y entonces yo he visto profesores que ven a otros docentes de educación media y básica usando gamificación. Ojo, nada en contra de la gamificación, ¿verdad? Pero hay que tener un cuidado excesivo de no excederse, ¿no? De repetir, está bien, ¿no? Para variar, porque a veces cuando, bien lo decía Shakira, ¿no? La monotonía a veces también puede venir a perjudicar, ¿no? En este caso, el proceso lo puede venir a sabotear el proceso de aprendizaje, a desarrollar desinterés, esa sensación como de, ay, qué castigo de estar con esta docente que es aburrida y que solo viene a bla, 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 bla. Entonces, solo habla con la diapositiva, no hay un feedback, no hay nada. Entonces, a veces, naturalmente, hay que tener cuidado. Y entonces, no llegar, porque yo recuerdo que un docente hizo eso, ¿no? Tuvo la oportunidad de ver gamificación en un nivel inferior
y lo quiso replicar para el nivel educativo superior. Y cierto, una vez pues le pudo haber servido para cambiar la monotonía de la clase, pero cuando ya lo hace muy repetitivo, caemos en lo mismo, ¿no? Aunque sea gamificación, pues también puede caer en esa monotonía y ahí es donde se puede perder el interés. Aquí en educación superior, especialmente hay que tener bastante cuidado en ese segmento, en esa parte de la docencia. No, no agarrar una estrategia, no agarrar un recurso eh, y explotarlo a tal punto que quede tan exprimido, ¿no? Tan desgastado, que hasta los mismos estudiantes terminan asqueados de ver eso, ¿verdad? Aquí la idea central, y regresando a la práctica, es que el conocimiento pedagógico se genera única y exclusivamente en la reflexión crítica sobre la práctica que se adquiere naturalmente en la experiencia en el aula. Ojo, si no hay un análisis crítico, no hay una producción como tal del saber docente genuino. ¿Por qué? Porque al final lo único que volvemos a ir, bueno, se vuelven especialistas repitiendo las mismas prácticas de hace 20 años. Eso es lo único. Aquí lo importante es que los niveles de reflexión, sí es cierto, hay que reflexionar sobre lo técnico, sí, hay que hacer siempre una revisión sobre los procedimientos, si me funcionó esto, si no me funcionó este otro método, esta otra estrategia. Hay que reflexionar sobre la práctica, sí, qué significados, por qué yo trabajo equipos, por ejemplo, al azar y no trabajo equipos elegidos por afinidad, qué busco desarrollar, ¿no? Cuando trabajo la exposición, qué no busco desarrollar cuando trabajo la exposición, o llegar a un nivel más crítico, ¿no? Sobre ya las dimensiones éticas, sociales y políticas que condicionan lo práctico y que condicionan lo técnico. O sea, hay niveles y eventualmente, en la medida que nuestro desarrollo profesional o nuestro desarrollo docente va madurando, o sea, vamos llegando a una instancia de desarrollo docente de mayor madurez y pasamos de ser, porque cuando somos noveles o iniciantes, nuestro foco principal radica en estos dos niveles, iniciando en este y luego va en este, ¿no? En esto de lo práctico también muchas veces y de los significados, ¿no? A veces yo encuentro, por ejemplo, hace unos días me encontré con un docente que decía que él no dejaba ensayos porque los estudiantes podían utilizar inteligencia artificial. Me pareció interesante, digo, viniendo de un joven que pensara de esa forma, ¿no? Que muchas estudiantes sustituían sus procesos cognitivos, válido, ¿no? Por usar la inteligencia artificial para generar los contenidos y el proceso naturalmente de reflexión del estudiante. Pero que en lugar de eso prefería utilizar casos. Y aquí volvió la pregunta, pero trabajar con casos también puede ser una actividad de riesgo para que el estudiante use inteligencia artificial y volvamos al mismo punto central, ¿no? Del por qué sustituir la inteligencia artificial al estudiante, porque al final lo que buscamos es que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico, no la inteligencia artificial. Entonces, a veces, y que después me dijo, no, es que yo considero que el ensayo no es algo para evaluar en posgrado, que no sé qué, que ya. Entonces, todas esas creencias, esos supuestos, ¿verdad? Pasan por un juicio crítico también de la reflexión. Y a veces uno tiene que decir, ¿realmente existe una forma de evaluar para posgrado específicamente? ¿Y en qué nos amparamos para decir eso? Porque al final, yo les puedo decir algo, y yo siempre lo he dicho, el docente, en la medida de lo posible, es dueño, según las circunstancias, según los paradigmas que cada institución viva, ¿verdad? Pero al final el docente siempre es dueño de la enseñanza, del proceso de la enseñanza, de dar los tiempos de aquí, de allá y todo lo demás. Pero el aprendizaje es del estudiante y por lo tanto, a veces nos focalizamos tanto en lo nuestro y que sí es importante, pero también hay que ver el estudiante y perdemos también de vista eso. Entonces, muchos de los niveles de la reflexión, como les digo, cuando somos profesores iniciantes, se centran en esto. Y a algún punto, la expectativa es que ustedes lleguen a esto, ¿verdad? A que sus reflexiones ya no solo lleven a un cambio en su día
como profesionales, ¿no? En la elección de técnicas, que tampoco se vayan solo a las creencias que hay sobre sus prácticas o los significados que sus prácticas tienen, sino que también éstas lleguen a un punto o que no solo trasciendan en el aula o en la escuela, sino que también trasciendan en la sociedad, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y fíjense que bueno, después lo vamos a ver porque de hecho hay una conexión de este elemento con el movimiento del paradigma social reconstruccionista. Entonces, no me voy a adelantar, no le voy a dar spoiler, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ¿cuáles son las tensiones y el límite? Solo le puedo decir que hay esa relación. Pero, ¿cuáles son las tensiones y los límites que se viven acá? Pues, bueno, riesgo de reproducir las prácticas tradicionales sin cuestionarlas, porque como al final todo se aprendió observando. El profesor para evaluar hizo un examen, yo también. El profesor para enseñar este contenido utilizó la exposición. Yo también. Y hay unos que son, les digo yo, a veces cometemos muchos errores, ¿no? En posgrado. A veces asumimos, o en licenciatura también, asumimos que el estudiante ya lo sabe todo. No, no, señores, no podemos asumir nunca que los estudiantes ya lo saben. Yo les voy a decir algo, yo detesto cuando un profesor dice, ustedes ya lo deben de saber, asumiendo cosas que él no ha sido testigo y que él no puede presumir hasta que no tenga evidencia de lo mismo. Entonces, si usted lo que no quiere es detenerse a enseñar, yo digo, mejor digan eso y no me quiero detener a enseñar eso porque me extendería más. He dejado un recurso para aquellos que no saben esto, esto y esto y esto. Pero nunca decir deberían de, porque usted más bien va haciendo sentir, lejos de hacer sentir al estudiante en un espacio de confianza, aquí consejo aparte, ¿no? Y lo va haciendo más bien como que se vaya achicando, aminorizando, achicopalando, dirían los mexicanos, ¿no? Entonces, muy importante siempre que los espacios, las clases sean un espacio donde el estudiante se pueda sentir cómodo, pueda sentir de que es un espacio donde puede crecer y donde es acogido precisamente para aprender, ¿verdad? Regresando acá, las experiencias sin reflexión se convierte en rutina y la rutina, ojo, solo lo vuelve a usted especialista en eso mismo, en la rutina. Usted tiene que siempre, para poder cambiar su rutina, usted tiene que hacer estos niveles de reflexión, ¿verdad? Según la pertinencia que tenga en la misma. Y lo tercero es el aprendizaje por imitación sin un marco crítico, ¿verdad? Fíjense que yo a veces me percato que tuve la oportunidad de tener una docente que de inicio a fin la clase de ella eran exposiciones, ¿verdad? Y lo interesante es que ella dejaba que los estudiantes hicieran todo y cuando llegaban, pues ahora llegaban al aula a discutir y es cierto, y ella dominaba y conocía muy bien ese libro, ¿verdad? Que llegaban a exponer. Pero ¿cuál era el detalle? Que ella estaba replicando un modelo que ella vivió cuando fue estudiante. Y entonces, en esa plática, ¿no? Que yo tuve con ella, porque, claro, ustedes saben que en contexto hondureño, voy a hablar específicamente, no voy a hablar de los otros contextos, pero sí existe esa percepción que cuando uno como estudiante, pues, hace todas las exposiciones, dicen, no, que me dé la mitad del salario porque yo también di la clase que dan los estudiantes, o no, que nos dividamos entre todos el salario porque al final nosotros dimos la clase. Eso es porque muchos de nuestros estudiantes vienen de un paradigma, de un modelo también educativo que estimuló la linealidad, ¿no? Y no la construcción colectiva. Entonces, claro, ella hace una práctica imitando, ¿no? Lo que ella vivió y quizás pudo haber entendido como algo bueno dentro de la práctica docente y la aplica a un contexto sin haber hecho un juicio antes. Entonces, yo le decía a ella, y que a veces, claro, el estudiante decía, yo di la clase porque al final el estudiante tenía que preparar el contenido, elaborar objetivos. Le decía, ¿sabes por qué pasó ese elemento? Le decía yo, porque simple y sencillamente no hubo un acompañamiento. Porque si usted hubiera estado desde el inicio, ¿no? Mire, usted va a hablar de esto, el propósito es que usted oriente el tema a esto. Dejaba que los estudiantes tomaran decisiones, tomaran caminos que iban distantes con sus objetivos de enseñanza. Claro, cuando ella miraba aquello, ya ella tenía que hacer los recortes, ¿verdad? Y pararlos y decirle, no, eso no, sálteselo, porque eso no.
Claro, porque no hubo ese acompañamiento. Se replicó un modelo, pero que al final no se hizo los ajustes. Si hubiera dado un acompañamiento previo, durante y post todavía de la exposición, la percepción del estudiante, yo les aseguro que hubiese sido diferente. Y aparte que faltó también explicar, ¿no? Que esos cambios paradigmáticos siempre tienen que venir de una explicación, una justificación. Y eso me retrotrae una situación que también tuve la oportunidad de vivenciar cuando fui consejero de estudiantes. Recuerdo que hubo un momento que un profesor de ciencias naturales, él quiso hacer algo más activo, ¿no? Que de posicionar al estudiante en el proceso de construcción del conocimiento. Él les hizo una pregunta y les hizo buscar a todos e investigar en su libro, en diferentes fuentes, ¿no? Y entonces yo recuerdo que un estudiante dijo, profesor, le dijo, en vez de hacernos perder tiempo buscando información, no es más fácil que usted me la dé, yo la copio, la escribo y me la aprendo para el día del examen. Entonces, son cosas que a veces uno vive, ¿no? Como profesor, uno quiere innovar, quiere posicionar, pero ¿qué pasa cuando el otro, en este caso, que acuérdense que el estudiante no es un objeto, es un sujeto participante, tiene otra mirada y una mirada tradicional, ¿no? Convencional, ¿verdad? Del acto de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, eh, claro, el docente, porque había tenido la experiencia de tener un docente en la universidad, porque fuimos contemporáneos en el tiempo de estudio, que él trabajaba bajo esa metodología y él inicialmente, mi compañero en el ICI, inicialmente no era un profesor así, pero después él cambió y quiso hacer break, ¿no? Es romper con ese pasado, pero la misma rutina o monotonía que ya venían trabajando los estudiantes o línea o costumbre de cultura organizacional, cultura social, todo, y fue reforzando que ella fuera un elemento pasivo del proceso de la construcción del significado o de conocimientos. Entonces, ahí es donde y uno tiene que romper con muchas cuestiones, ¿no? Y a veces explicar y hacer consciente a la otra persona del papel y del rol que debe de asumir en su proceso de enseñanza, perdón, en su proceso de aprendizaje. Aquí hay dos posicionamientos claros. Hay un posicionamiento de acatamiento estratégico que muchas veces pues los profesores tienen que, aunque tengan criterio, pero claro, a veces uno dice trabajo es trabajo, la oportunidad de poder tener un ingreso, de aprender más, ok, entonces sigo las instrucciones al pie de la letra. Y hay otros que les tocan hacer una redefinición estratégica o me gustó otro término que hay, una insubordinación creativa. O sea, me revelo, pero no me voy a revelar de que me voy a tomar instituciones, voy a hacer relajo, no, no, no. La insubordinación creativa es que, ok, tomo lo que ustedes quieren que se realice, pero también yo voy a hacer esto y esto. ¿No? Entonces, ya ahí y se sigue la línea, pero también el componente profesional de uno se va adicionando. Entonces, se transforma, ¿no? Desde adentro y por lo tanto, la redefinición estratégica se convertiría, ¿no? En este caso, en lo opuesto a la parte de adaptarse sin cuestionar. Ya en el paradigma social reconstruccionista, volvemos, ¿verdad? Y recapitulamos aquí, nada es neutral, por lo tanto, se entenderá que siempre la educación es un campo de disputa ideológica, pero a la vez de ser una disputa ideológica es una posibilidad transformadora. Y aquí por eso lo destaqué en las palabras clave. O sea, la educación tiene, en otras palabras, un componente no político partidario, sino político, ¿verdad? Poder priorizar algunas acciones sobre las otras, algunos conocimientos sobre los otros, y eso va condicionando formas de pensar, formas de ver, entender el mundo. Entonces, aquí es donde hoy en día, bueno, en algunos países sí se vive fuertemente el tema de entender que el docente es un intelectual crítico comprometido con la justicia social, pero la justicia social no solo entendida en materia económica, porque a veces, muchas veces nos quedamos ahí, sino que hasta en la misma generación de conocimiento, porque fíjense que hay,
Recuerdo literatura de Roldan, del mismo Ginés Pereira, de Seigner, que son teóricos del campo de la formación de profesores, que dicen, ok, esto del social reconstruccionismo no solo se va aplicado al tema allá externo al mundo escolar o al mundo educativo, sino que también hasta de la forma en cómo, por ejemplo, se construye el conocimiento. En los modelos de la racionalidad, por ejemplo, técnica o el paradigma tecnológico que estábamos hablando, muchas veces el conocimiento viene, si es trabajado de manera positivista, ¿verdad? Comprobable y medible, viene trabajado desde la universidad. Y de la universidad, pues, usted corrija esto, usted haga esto, usted haga esto, ¿verdad? Y viene desde la universidad de alguien externo a tratar de arreglar lo interno. Pero en este modelo social reconstruccionista, fíjense que lo que me gusta es que busca que el participante o el sujeto en este caso se empodere, ¿no? De algunos roles, de algunas funciones, principios que debe de desarrollar. Y, por ejemplo, dentro de este modelo, los sujetos que viven en ese contexto no necesitan de externos, o sea, pueden construir en conjunto, pero nunca en una relación vertical, sino que en una relación horizontal entre todos. Entonces, por eso les digo, aquí ya no solo el cambio, ya no solo va en que ya no, la parte personal, ya no solo es eso, no solo es la parte academicista, sino que también lleva un componente político ineludible. En ese caso, pues se busca formar ciudadanos que sean críticos, capaces de cuestionar el status quo, el sistema, las estructuras de poder, la injusticia, y eso es parte del trabajo pedagógico del día a día. Entonces, países, por ejemplo, como Brasil, yo se los puedo decir que este modelo, este paradigma está vivo, está vivo. Otros países, quizás en el nuestro, no, definitivamente no. Todavía nosotros estamos muy bien casados, nos sentimos relativamente felices con el modelo tecnológico. Y no está mal, son formas al final, ¿no? Que se van construyendo de manera social. Pero hay que ver qué cosas positivas tiene cada modelo y ver qué podemos nosotros reconstruir. Aquí las tendencias, por ejemplo, caminan orientadas siempre a una educación para la justicia social y la ciudadanía, que buscan, ¿no? En este caso, el desarrollo pleno y equitativo para todos, el acceso de oportunidades iguales para todos, buscas enfoques críticos, decoloniales e interculturales, ¿no? Hay mucha literatura, si ustedes buscan de colonización, antiimperialista, etcétera, todo aquello que sea, vamos a decirlo así, de una única fuente, lucha contra la autocracia, lucha con un montón de elementos que quizás en los otros modelos se sienten muy cómodos, ¿no? Y son indiferentes al entorno, sino que solo se preocupan lo que ocurre dentro del santuario escolar. Y luego, pues, y cuando hablo de santuario escolar, no solo me refiero a escuelas, sino que el santuario educativo, formativo, a todas las instituciones, ¿no? De educación. Y busca promover dentro de sus valores la inclusión, la equidad y las pedagogías de la diferencia. Algunas tensiones y límites, pues, bueno, el riesgo de la politización excesiva o a veces hasta confundirlo con la partidarización o la partitocracia. ¿Verdad? A veces, ya cuando llega la lucha por partidos políticos, ya ahí ya se de género este modelo, que tiene elementos positivos, pero cuando ya llegan esos otros elementos que no abonan a la construcción, ya entonces ahí se pierde. Eh, Naturalmente, son modelos que aquí, por ejemplo, yo diría que va colindando con un liderazgo un poco más liberal, ¿no? Ya no, porque claro, el detalle es que ya usted ya no controla todo, ya no centraliza todo, deja que los demás actúen también por su forma de creer y entender las cosas.
Entonces, institucionalmente, ya desarrollar las cosas ya no es como antes, que era lineal y que usted tenía que seguir y jerarquizado, ya no. Y si venía de alguien superior, no, ahora todos participamos, todos construimos. Entonces, ya una perspectiva hasta de docente ya no individualista, sino más colectiva. Por eso es social reconstruccionista, o sea, busca siempre no tratar de acuerpar al mayor número de personas posibles en el involucramiento de la toma de decisiones y de las acciones, naturalmente, ¿no? Y siempre hay una tensión entre el compromiso ideológico y la pluralidad, ¿no? En este caso educativo. Aquí, y para hacer el resumen, el docente actúa como intelectual crítico. La educación se concibe como una práctica que ayuda a las personas a salir, ¿no? eh, de esa cuestión reproductiva y que quedaba como un mero control social, como en el otro, controlando, ¿no? En las formas hasta cómo pensamos, cómo actuamos, cómo percibimos y entendemos ciertos fenómenos o situaciones, y permite la liberación, o sea, hay una práctica emancipadora orientada siempre a la transformación social. En este sentido, ¿verdad? Concluimos con brevemente el paradigma número 4 y luego pasamos al paradigma número 5. En el paradigma número 5, el conocimiento disciplinar es el corazón de la formación docente. Aquí el docente tiene que dominar, ¿no? El conocimiento de la materia, le llaman algunos, que ya lo vamos a ver más adelante. Y solo que aquí, para no abrumarlos con tanta situación e información, pues lo hemos organizado así. Aquí la idea central es que la autoridad, en este caso, o el poder del docente proviene de sus saberes, su conocimiento en materia disciplinar. Aquí la investigación es clave y la producción de conocimiento son los referentes máximos de la identidad profesional docente en la universidad. Pero ojo, en este modelo a veces ocurre eso, ¿no? Que hay esa división entre los academicistas que dominan el conocimiento sustantivo, es decir, y repetimos porque eso ya lo veníamos mencionando, ¿no? El conocimiento sustantivo, que es el conocimiento propio que ha sido producido por un campo disciplinar, y que yo solo pues lo que tengo que hacer es reconvertir ese conocimiento que ha construido otra persona eh, por medio de la investigación, y lo enseño y lo doy como contenido pedagógico, ¿no? Usted domina hechos, domina conceptos, domina, podríamos decir también, algunas estructuras organizativas propias de la disciplina, y está el conocimiento sintáctico. Y aquí el conocimiento sintáctico, pues, es el conocimiento de la materia necesario, y que sí es necesario también, al igual que el otro, para la enseñanza, pero implica entender y comprender la estructura del conocimiento, es decir, las formas en que se organizan los conceptos y principios y cómo estos surgen, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí es donde se rompe, ¿no? Entre el docente que no investiga, en otras palabras, pero sí se actualiza, que no es un práctico de la disciplina, vamos a decirlo así, y el docente que investiga o que es práctico de su disciplina, y que por lo tanto, al tener ese conocimiento sintáctico, ¿no? Tiene una ventaja sobre el otro, porque el otro trata de reconvertir, ¿no? Los fundamentos, lo que ya que el especialista, el que maneja el conocimiento sintáctico, ya trabajó, ya diseñó a través de la experimentación, a través de la ejecución de cualquier cosa, genera, el otro lo reconvierte en un saber pedagógico, pero no se preocupa por saber, ¿no? Y estos, por ejemplo, estos modelos de enseñanza de formación de profesores dominan, por ejemplo, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La mayor parte de los estudiantes solo se dedican a conocer el conocimiento sustantivo de la materia, ¿verdad? Propio de cada disciplina, pero
al final no son creadores de conocimiento dentro de la disciplina y por lo tanto no se convierten en prácticos, sino que en reproductores de ese conocimiento. Entonces, aquí es donde el docente adquiere más un sentido enciclopedista, ¿verdad? Él entiende la parte teórica, pero no la práctica, ¿verdad? Que eso sí lo tienen aquellos que tienen una perspectiva más de conocer la parte sintáctica, ¿no? Entonces recordemos, está el conocimiento sustantivo, conocimiento sintáctico, ¿ok? Las tendencias que hay actuales, pues siempre la especialización académica, la docencia centrada en la transmisión de contenidos y el vínculo entre investigación y enseñanza universitaria o enseñanza en general, ¿no? Tensiones y límites. Y este descuida enormemente la dimensión pedagógica porque, insisto, el propósito aquí es poseer un cuerpo de conocimientos. Lo demás es irrelevante. Lo demás no es necesario. Aquí solo es el conocimiento es lo que importa. Prioriza el contenido sobre el aprendizaje del estudiante, o sea, es contenidista, diríamos en español, o conteudista. El foco es el contenido, lo demás no es relevante. ¿Cómo lo está interpretando, significando el estudiante en su vida real? No es relevante. Yo ya di el contenido y ahí se acabó. Genera distancia entre el saber experto y el saber enseñado. ¿Por qué? Porque existe esa división, ¿no? Y naturalmente, a veces el saber enseñado condiciona también la forma en cómo aprende el estudiante ese campo disciplinar y viceversa, ¿no? El saber experto también condiciona. Hay algunos que cuando el docente práctico de la disciplina que enseña logra transmitir cosas que el que sabe enseñar, pero que no ha tenido la experiencia de la práctica en ese campo disciplinar, nunca va a poder transmitir. Más allá de las experiencias, ¿no? De las vivencias que se pueden vivir en cada una de las profesiones, pero nunca se puede transmitir lo mismo cuando uno no lo ha practicado, no lo ha investigado, no lo ha construido nunca. Eh, Resumimos, aquí el docente se entiende como un experto disciplinar y la formación se centra en el dominio del contenido con poca atención pedagógica. De hecho, muchos programas de formación en Estados Unidos, en el Caribe también, van oscilando con esta línea, ¿no? De pensamiento en cuanto a la formación del profesorado. Entonces, aquí les traigo yo la síntesis comparativa, ¿verdad? De cómo se va entendiendo los roles, ¿no? En cada paradigma. En primera instancia, el tecnológico entiende que el docente es un técnico que ejecuta técnicas, valga la repetición y el juego de palabras aquí, que han sido comprobadas científicamente, es decir, tienen una concepción positivista de la enseñanza. Por lo tanto, al haber una concepción positivista de la enseñanza, hay una concepción positivista del aprendizaje. ¿Por qué? Porque este tiene que ser medible. Si no es medible, no se está haciendo nada. Por eso es que mucho se centra este esquema en aquellos conocimientos estandarizables, ¿verdad? Que todos tenemos que saber. Porque si hay algo que es muy subjetivo, muy criterial, entonces se sale de lo estándar y por lo tanto ya no puede, ya no encaja con este esquema. Y usualmente pues todo se reduce excesivamente a instrumentos, instrumentos de planificación, instrumentos de evaluación, instrumentos para la enseñanza. O sea, tiene que estar acompañado de esto, si no, no es funcional. No es funcional. Ya el personalista entiende que el docente es un sujeto que está en construcción, al igual que sus estudiantes, pero que este es el que ayuda a sus estudiantes que a través de la experiencia van construyendo y trabajando su identidad. Entonces, por lo tanto, el foco de aprendizaje es tomar las experiencias del estudiante y trabajar su identidad a partir de estas experiencias. Por lo tanto, aquí, a diferencia del academicista, el contenido no es importante, pero puede formar parte del proceso. Claro, esto eh, hay, provoca una flexibilidad a tal punto que no tengamos algo en que ampararnos, ¿no? Entonces, por eso el subjetivismo sin anclaje. No hay un punto así que uno pueda tomar de referencia y por lo tanto simplemente se trata de un proceso constante de desarrollo, pero no hay un estándar, no hay nada definido para todos, ¿no? Es algo más particular que va, la evolución es más una parte personal que colectiva. El práctico, pues,
entiende que a veces el docente puede ser un practicante reflexivo y que su conocimiento pues va a partir de esa experiencia, ¿no? Que ocurre en la acción contextual. ¿Por qué? Porque la enseñanza es un proceso situacional, es contextual, perdón, es complejo y es particular, pero también el aprendizaje es particular en este caso. Lo que puede provocar el riesgo es cuando existe una reproducción de las prácticas sin crítica, sin análisis, ¿verdad? De las implicaciones, no solo en el corto, sino que en el largo plazo puede desarrollar una práctica. El social reconstruccionista, pues el docente es un intelectual crítico, eminentemente político, pero no político partidario, recordemos, sino que político en cuanto a lo que se afirma, lo que se prioriza, lo que se hace, y también una política es aquello que no se hace, porque cuando usted no prioriza, no desarrolla algo, está desarrollando una acción de manera indirecta, ¿no? Eh, Apela por la transformación de las estructuras sociales y su riesgo potencial es la politización excesiva. Finalmente, el modelo academicista pues, busca desarrollar una imagen de docente experto disciplinar cuyo foco principal es que éste domine un contenido, sea sustantivo, sea sintáctico. Pero el riesgo principal ya es no la parte pedagógica, sino que, perdón, no es la parte académica, sino que es el olvido del conocimiento pedagógico. O sea, porque el saber pedagógico no es algo que se pueda enseñar fácilmente, es algo que todos vamos construyendo en la medida que vamos desarrollando esas interacciones con los estudiantes. Entonces, ahí a modo de resumen y para que ya lo vayamos relacionando con nuestro proyecto de memorial, ¿verdad? O el registro anecdótico, y iniciamos, ¿no? El proyecto retomando algunos elementos del pasado, ¿no? Vamos a ir a las experiencias que de una u otra forma nos constituyen como docentes. Y digo nos constituyen porque en ese proceso de que nosotros tenemos la oportunidad de interactuar, ¿no? Convivir con múltiples profesores, porque al menos tuvimos que haber tenido uno, dos, tres o más profesores en educación básica, uno, dos, tres, cuatro más profesores en educación media y una infinidad de profesores en educación superior, ¿verdad? Entonces, de todos ellos vamos aprendiendo, ¿no? Porque destacamos. Para lo bueno y para lo malo destacamos, ¿no? Entonces, aquel es un ejemplo a seguir, aquel es un ejemplo, el otro es un ejemplo a no seguir. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar, ¿no? Tres elementos. Primero, los docentes que lo marcaron, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis, aquellos profesores que durante pues, su trayectoria en las diferentes etapas de su formación han dejado una huella, positiva o negativa. Ustedes ahí lo colocarán, ¿no? Ustedes van a describir qué fue lo que ustedes recuerdan, porque obviamente a veces retrotraerse hasta ese momento es bien complejo. Ustedes van a narrar qué ocurrió, quiénes participaron, ¿no? Quizás no de los nombres precisos, pero sí otro compañero, el docente, la profesora, que nos ayude a determinar quién hizo qué, sin saber los nombres, o sea, saber el pecado y no el pecador, en otras palabras. ¿Qué emociones te generó naturalmente o qué sensaciones te generó esa experiencia? En este sentido, también vamos a trabajar la parte de su historia educativa y su concepción docente, qué elementos de su historia como estudiante reconoce hoy que influyen en su concepción actual de la docencia, ¿no? ¿Qué valores, qué miedos o creencias sobre la enseñanza provienen de esas experiencias tempranas que ustedes tuvieron en esa socialización? Hay una investigación trabajada, ¿no? Y de hecho fue parte de una de las conclusiones que nosotros también llegamos cuando realicé un proyecto de investigación, es que y la mayor parte de los conocimientos que nosotros adquirimos o de las creencias que nosotros construimos sobre el ser docente son construidas no en momentos como este, ¿no? En espacios formativos constituidos para desarrollar esos conocimientos y esa identidad profesional docente, sino que son construidos en esa interacción que hay más de 18,000 horas que usted convive con docentes que al final
eso termina marcando más, y por eso es que nosotros buscamos en este trabajo del registro anecdótico llegar hasta allá, ¿no? Hasta esos elementos que marcaron, que trascendieron su vida y que hoy le permiten pues ser lo que es hoy, entender lo que entiende hoy, actuar como actúa hoy. Entonces, por eso es que vamos a trabajar los docentes que lo marcaron, su historia y su concepción sobre la docencia, y naturalmente vamos a trabajar tensiones entre pasado y presente. Aquí estoy dando hasta la justificación del por qué y qué vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué tensiones usted identifica entre lo que vivió, ¿no? En la etapa formativa como estudiante y lo que hoy considera como una buena práctica docente? Aquí he tratado de manejarlo así porque yo sé que tengo diferentes públicos, gente que ya ejerce la docencia, gente que no ejerce la docencia aún o que está en ese proceso, y por lo tanto, pues traté de abordarlo así un poco más general. Estamos reproduciendo algunos patrones que criticaríamos en otros. ¿Dónde residen las contradicciones más reveladoras? Entonces no se preocupen que lo que ustedes coloquen ahí yo no lo voy a andar socializando en otros espacios. Esto es para ustedes mismos, porque si no, a veces yo lo he dicho que si no se institucionaliza, no se hace. Entonces, cuando no se yo he institucionalizado que empecemos a trabajar lo que muchas veces se critica de la docencia, que no hay esa capacidad de registrar. Tenemos esa gran falencia, no somos capaces de registrar, y al no registrar, no escribir, no reflexionar, pues nuestra práctica se corre el riesgo de volverse monótona, corre el riesgo de volverse sin crítica, y al volverse sin crítica, sin calidad. Y cuando ya llegamos a este punto, estamos en una situación que ya tocamos fondo como profesores. Este ejercicio de memoria pedagógica no es solo algo para remover lo nostálgico, los sentimientos. Aquí no, sí, va a haber eso y es normal porque forma parte de los seres humanos, sino que es más una herramienta que les va a ayudar a ustedes de autoconocimiento personal, que les va a ayudar a reconocer que el pasado es una base que genera condición para nuestro accionar en el presente, ¿verdad? Pero nosotros queremos, a partir de este movimiento de retrotraernos y de reflexionar, transformar nuestro presente y nuestro futuro como prácticos o como profesionales de la docencia. Entonces, con eso concluimos esta parte del tema de los paradigmas, y continuaremos ahora con la siguiente parte que tiene que ver con conocimientos docentes y qué implica ser profesor hoy en día. Así que muchas gracias y los espero en el siguiente apartado.